Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a todas las personas que en esta tarde nos acompañan, en este mediodía. A nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, les doy la más cordial bienvenida y también al doctor Ulises Cázares, que anteriormente nos ha estado hablando sobre el tema de burnout, pero ahora nos va a platicar sobre el tema de mindfulness, que de alguna manera lo relaciona con todo este tema. Sin más preámbulo, doctor, cedo el uso de la voz para que nos platique un poquito de esta relación. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Hola, ¿qué tal? Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes a todos. De igual forma, es un gusto como parte de esta política de construir una nueva cultura laboral, pues continuamos con este tipo de presentaciones. Como bien mencionabas, se había dado anteriormente el tema de burnout, que es un tema que resurgió sobre todo con la pandemia a la cual nos enfrentamos cualquier área laboral. Y obviamente se vincula esta parte del mindfulness, que es un tema actual. Vamos a ver cuál es la historia. Pero finalmente es una de las tantas técnicas que se pueden utilizar por nuestros trabajadores de forma personal también, uno, para hacer frente a circunstancias que se nos presentan en el día a día, ¿no? A través de esta herramienta, desde esta técnica. ¿Sí se ve la pantalla, Caro? Sí se ve, doctor. Solamente nos apoya, por favor, en expande ahí, mira. Ajá. Sí, claro. Ahí estamos. Perfecto, pues bueno, Listo. este es un tema, la verdad es que es bastante interesante. Es un tema actual, ha ido cobrando importancia cada vez más de forma profesional y de forma no profesional. Y hay muchos errores en cuanto de percepción en cuanto a esta herramienta y por eso es que vamos a revisar este tema, ¿no? Finalmente, mindfulness literalmente significa atención plena. Vamos a ir desglosando este término. Mindfulness, pues es eso, es una técnica de meditación que consiste en observar el momento presente sin intenciones de juzgar, es un punto muy importante, y con total apertura y aceptación, ¿no? Aquí vemos una imagen muy sencilla en donde estamos en el presente, pero dice ahí, tu cuerpo está presente y también lo está tu mente. En psicología, esta técnica se utiliza. La psicología la define como tal, como una concentración mental plena que puede alcanzar una persona en un momento dado, ¿no? Ya de una forma más poética, existen centenares, quizás ya miles de libros que hablan de estas técnicas. Obviamente han surgido muchos gurús al respecto, eh, como el arte de mantener la calma en medio de la tempestad. El mindfulness es obviamente, como ya mencionamos, es mantenerse en atención plena. ¿En qué? En el presente y en lo que estamos viviendo. Bien pueda ser desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista laboral, desde cualquier punto de vista es traer nuestra mente al presente, porque la realidad, y hay estudios que así lo demuestran, es que todo ser humano tiene una adicción y que es que su mente viaje al futuro o viaje al pasado, pero difícilmente nos mantenemos centrados. Vamos a ver de quién es esta frase, ¿no? De que exceso de futuro es ansiedad y exceso de pasado es depresión. Y ahí obviamente vamos a analizar, porque hay quien dice que exceso de presente puede ser también estrés, ¿no? Entonces, el mindfulness, como ya lo mencioné,
implica el concentrarse en reconocernos a nosotros mismos de forma calmada, en el momento presente, simplemente prestando atención a lo que son nuestros pensamientos, emociones, nuestras sensaciones corporales, el entorno que nos rodea, cualesquiera que éste sea. Por lo tanto, es una técnica, una herramienta que, si bien lo utilizan los psicólogos, puede ser utilizada por cualquier persona de forma profesional o no para asumir la situación que estamos viviendo muy de forma importante sin juzgar. Como pueden darse cuenta, de forma reiterada he mencionado que no es otra cosa que mantener nuestra atención en el momento presente y que las circunstancias externas que nos rodean, bien pueden ser problemáticas, no nos van a permitir o efectivamente nos desvía nuestra atención en la forma presente. Aquí la diferencia de mindful, ¿no? Con la separación, tenemos nuestra mente llena de problemáticas, pensamientos de tipo laboral, familiar y demás. O, en el caso aquí de esta imagen de la niña, ella está mindful, ella está de forma presente, ¿no? Con atención plena, ¿no? Nos vamos adentrando cada vez más en la terminología correcta y mindfulness es estar no solamente presentes, sino es estar conscientes de la realidad que estamos viviendo. Vamos a analizar, obviamente, los avances que hay al respecto, si la ciencia avala o no este tipo de herramientas, este tipo de técnicas, para impactar en una reducción del estrés y la ansiedad, que finalmente yo creo que cualquier ser humano vive de alguna manera con factores que lo pueden estresar o que lo pueden llevar a la ansiedad. Y obviamente va a impactar este tipo de técnicas en mantener, en disminuir sustancias tóxicas que se presentan en nuestro cuerpo y puede incrementar la creatividad, la claridad mental y, como aquí mencionan, pues disfrutar un poco más la vida, ¿no? Les he mencionado que profesiones, disciplinas médicas, como viene siendo la psicología clínica y la psiquiatría, se aplica el mindfulness. Es una de las técnicas que les había mencionado en otras reuniones, en el caso del burnout, que si bien lo debe de tratar un profesional de la salud, pues esta es una de las tantas técnicas que se utilizan al respecto para reducir la ansiedad y el estrés. Y de igual forma para combatir incluso enfermedades mentales, trastornos psicológicos, depresión, ansiedad crónica, crónicas agudizadas, eh, entre otras, ¿no? Aquí es donde empieza y es importante conocer acerca de el origen de esta técnica, porque cuando se desconoce se cree que es innovadora, que es algo que acaba de surgir en esta época. La realidad es que no. Su origen es en el budismo. Todos hemos escuchado hablar del famoso Buda, que al final de cuentas, Buda, digamos, es un término desde el punto de vista espiritual que vendría significando el iluminado, ¿no? El despierto. Pero como tal fue una persona que nació en el año 563, Siddhartha Gautama. Era un noble, sus padres vivían en un palacio, eh, y bueno, al final de cuentas la historia es que él hasta cierta edad, ya de adulto joven, no había estado en contacto, él no conocía la enfermedad, no conocía la muerte, la pobreza, porque siempre había vivido dentro del palacio, hasta que en una ocasión tiene la oportunidad de salir, sus padres evitaban al máximo que él conociera este tipo de realidad, él vivía otra, por ser una de familia aristócrata, y cuando ve este tipo de cuestiones, la miseria y el hambre, pues tiene un gran impacto. Entonces, él decide abandonar esa vida aristocrática y decidir buscar una forma de eliminar
que el ser humano fuera presa de este tipo de circunstancias, quizás de forma externa, seguía manifestando o viviendo esa realidad, pero de forma interna era otra, ¿no? El mantenerse en control. Y divulgó, obviamente, como sabemos, su doctrina y obviamente inicialmente en la India, aunque todo esto ya se ha occidentalizado y como vamos a ver más adelante, esta técnica del mindfulness no es más que una occidentalización de unas técnicas de meditación hindús. Y él resumió pues finalmente todo su pensamiento en todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Muy importante porque literalmente, si estamos hablando que la técnica de mindfulness lo que nos permite es mantenernos en el aquí y en el ahora, con esa conciencia, eh, pues obviamente está relacionado a nuestros pensamientos, ¿no? Sabemos, el budismo es una de las grandes, si bien lo llaman que no es una religión, sino una filosofía o una forma de vivir la vida, una técnica de comportamiento, pues finalmente tiene miles de seguidores en el mundo y ellos lo que buscan en un momento dado es despegarse de todo lo que es transitorio del mundo, ¿no? Eh, Aquí, sin afán de adentrarnos más en el budismo, él hizo una síntesis de toda su sabiduría a través de lo que él llamó las cuatro verdades nobles, ¿no? Que viene siendo, la vida es sufrimiento, el sufrimiento es el fruto de los deseos del ser humano, el sufrimiento cesa cuando se extingue su causa, y para eliminar el sufrimiento es necesario seguir el noble camino óctuple que él mencionaba. Esto es conocidos para aquellos que leen, han estado en contacto o practican el budismo, que no es otra cosa que mantener el cultivo constante de la mente, en este caso las emociones, el corazón, a través de una meditación y la plena conciencia, ¿no? Aquí parte de la imagen, ¿no? De cuál es ese camino óctuple, ¿no? Ver lo correcto, intenciones correctas, diálogo correcto, conciencia correcta, y aquí lo subrayo porque, reitero, el mindfulness está basado en esta filosofía, ¿no? Específicamente en esto que es la meditación vipassana. La meditación vipassana es una meditación originaria de la India que literalmente significa ver las cosas tal como son. Si van haciendo el seguimiento, finalmente es eso, te permite centrarte en el presente para ver las cosas tal como son. Y el objetivo de esta meditación es la autoobservación del cuerpo, la mente y qué cambios produce esta observación en nuestro ser, ¿no? Lao Tse, que es un filósofo milenario, precisamente fue quien se le atribuye esta frase, ¿no? Si estás deprimido es porque estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro, ¿no? Pero si estás en paz, pues estás viviendo en el presente. Muy importante, obviamente Lao Tse también, del mundo oriental, pues tenía este tipo de cultura, ¿no? De la importancia de estar, si no la mayor parte del tiempo, sí educarnos, entrenarnos para que nuestra mente no divague. Reitero, hay estudios que establecen que efectivamente nuestra mente tiene esa adicción, todos lo tenemos. Hay estudios que establecen que específicamente empezaron en la Universidad de Stanford, posteriormente en la Universidad de Yale, etcétera, donde descubrieron que el ser humano tiene al día 60 mil pensamientos, es decir, vienen siendo aproximadamente 3.450 pensamientos por hora, y
muy importante, han descubierto que el 90% de estos pensamientos son bucles mentales. O sea, estamos redundando, un término coloquial es que estamos rumiando lo mismo de esos 60,000 pensamientos. Entonces, es increíble, por eso la importancia que ha cobrado este tipo de técnicas para tratar de frenar un poco, no nuestros pensamientos, sino salirnos de esos bucles mentales, porque es una realidad. Esto lo han estudiado universidades específicamente en su división de medicina, ahora áreas de neurología clínica, y detectan este tipo de circunstancias. Entonces, ¿y qué creen todavía peor aún? No solamente ese 90% de pensamientos son bucles mentales, estamos como dándole vueltas a lo mismo, sino cerca de un 70-75% son pensamientos negativos, son pensamientos catastróficos, ¿no? Y a lo mejor no me van a dar el trabajo, a lo mejor quizás me voy a enfermar, no voy a conseguir esta meta económica con mis hijos, con mi familia, etcétera. Entonces, definitivamente, estas universidades, al encontrar este tipo de resultados de cómo funciona nuestra mente, que obviamente se desconoce muchísimo, diría un cirujano español, Alonso Puig, dice, hay una frase común que se dice que el ser humano solamente ocupa el 10% del cerebro. Es totalmente falso esta información. Dice él, porque entonces que ha hecho grandes estudios de mindfulness y de todo lo que es la fisiología cerebral y demás, dice, para eso tendríamos que conocer cuál es el 100% y entonces sí decir, utilizamos el 10%, pero desconocemos el 100%, por lo tanto no podemos establecer un porcentaje al respecto, ¿no? Mindfulness, como ya podemos deducir y entender, no es más que una meditación occidentalizada, ¿sí? Para aplicarla en cuanto a las necesidades de la vida en Occidente. Eh, es una práctica que es milenaria y en los años 60, 70 empezó a estudiarse en las escuelas de psicología porque empezaron a estudiar y darse cuenta que efectivamente empezaba a reducir el estrés, reducir el cortisol en sangre, mejorar la tolerancia al dolor, por ejemplo, que eso fue parte de los inicios muy importantes del uso del mindfulness como una técnica para controlar el dolor. Entonces se ha ido incorporando en diferentes disciplinas, como ya les había mencionado, psicología, psiquiatría, por profesionales al respecto, ¿no? En la actualidad, desde esa época, desde prácticamente 1979, John Kabat-Zinn ha sido como el líder y máximo exponente de las diferentes técnicas de mindfulness. Obviamente ha sacado muchísimos libros, tiene más de 50 libros acerca de estas técnicas y él creó el Centro para Mindfulness en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts y fue obviamente el principal impulsor del programa de reducción del estrés basado en el mindfulness. Y obviamente buscaban, como lo indica la ciencia, resultados que fueran reproducibles, contabilizables, es decir, haciendo estudios tanto de SPEP, de TAC, en ese entonces no existía el SPEP, pero bueno, sí las tomografías computarizadas, verificar qué áreas del cerebro se activaban cuando una persona practicaba mindfulness y los impactos en diferentes áreas cerebrales, ¿no? Entonces, si se fijan, pues estamos hablando de los 70s, donde ya se estudiaba esto. Entonces estamos hablando de un poquito más de 50 años que el mindfulness lleva en Occidente. Para algunos, obviamente, es una técnica novedosa y como les mencionaba, pues a veces se malinterpreta, creen que
tiene aspectos religiosos o aspectos de la llamada nueva era, incluso a veces aspectos religiosos que dicen yo no por mi religión no puedo practicar meditación o que venga de Oriente, ¿no? Al final de cuentas no es más que una herramienta que todos podemos comprender, entender y poner en práctica, ¿no? John Kabat-Zinn, como ya les había mencionado, en ese año 1979, empezaron a utilizar esta técnica en la clínica que ya les había mencionado para la reducción del estrés en Massachusetts y desarrollaron este programa de 8 semanas basado exclusivamente en mindfulness. No se les daba ningún otro de medicamento, ansiolíticos, antidepresivos, absolutamente nada eh, a los pacientes para la reducción del estrés, ¿no? Esas son las iniciales de este programa en inglés y fue para ayudar sobre todo a los pacientes que tenían cáncer, sobre todo, condiciones médicas crónicas, ¿no? Inclusive depresión, ansiedad crónica. Y estos estudios, a partir de ahí, empezaron a hacer infinidad de estudios para decir, bueno, cómo afecta a nuestro cerebro, es cuantificable, es visible, es reproducible sus efectos, y empezaron a estudiarlo al respecto. Empezaron a encontrar que con la técnica de mindfulness, lo que es nuestra corteza prefrontal y también dorso lateral, pues está activada cuando estamos en atención y en autoobservación de nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo que nos rodea, ¿no? Entonces, y al activarse estas áreas cerebrales, nuestro procesamiento se hace, dice, más consciente. Síntesis, ¿qué quiere decir? Empezaron a hacer estudios cerebrales de neuroimagen y verificaban que cuando una persona empezaba a practicar mindfulness, se activaban estas áreas cerebrales, simplemente nos encontrábamos de una forma más consciente. Estas áreas de nuestro cerebro, que son las redes tálamo-corticales, tienen muchísimas funciones. En este caso, cuando nosotros estamos haciendo, porque al final de cuentas todos lo hacemos y debemos de hacerlo, tenemos que simplemente, por ejemplo, con los médicos, tenemos que activar constantemente a nivel laboral estas redes tálamo-corticales. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, si yo le ministro un medicamento a un paciente, cuál va a ser el efecto, si presenta esta complicación, cómo debo de actuar. A eso se refiere con las predicciones del futuro, ¿no? Estar pensando en cuáles son las complicaciones, el control de daños, pero no solamente en la práctica médica, sino en cualquier área de nuestra vida familiar, laboral, personal. Entonces, estas redes permiten hacer valoraciones rápidas para decir, bueno, si yo tengo tal conducta, puedo no ponerme en riesgo y mantenerme a salvo en X o cuáles circunstancias, ¿no? Todo eso está relacionado, como aquí se menciona, a la supervivencia. También estas redes tálamo-corticales controlan este tipo de funciones en nuestro cuerpo. También las redes tálamo-corticales tienen una función muy importante que determinan, porque generalmente la gran mayoría de los seres humanos estamos entrenados desde niños de esa manera, de identificar y decir esto es bueno o esto es malo. Esta situación que estoy viviendo es buena o es mala. ¿Me doy a entender? Entonces es muy importante, es una de las tantas funciones de estas redes tálamo-corticales. Y aterrizando en el mindfulness, precisamente esta técnica, al empezar a practicarla, se empieza a apagar ese funcionamiento de forma obviamente transitorio mientras nos estamos entrenando en la práctica de mindfulness, empieza a apagarse todo lo que les acabo de mencionar, ese tipo de funcionamiento. Entonces, dice aquí, nos dejamos de un momento
desidentificar con lo que somos, ¿no? Al yo, es decir, yo soy médico, o soy abogado, o soy administrativo, o soy directivo, es decir, empezamos a calmar nuestra mente y por lo tanto ya no vamos a actuar de forma en ciertos procesos automáticos. Es decir, y ahorita vamos a ver cuáles serían las ventajas de estas situaciones. Obviamente hay múltiples exponentes estudiosos del cerebro relacionado específicamente eh, con mindfulness. Les había mencionado Universidad de Massachusetts, Stanford, la Universidad de Harvard con el doctor Herbert Benson, que él que se creó el Instituto para la medicina del cuerpo-mente, ¿no? Hacer esa conexión y ver los efectos de cómo nuestra mente puede impactar en nuestra fisiología corporal. Eh, hay estudiosos que encontraron muy importantes avances en cuanto al diencéfalo. Estamos hablando de 1949, es decir, hace muchísimo tiempo ya, donde este doctor suizo, Walter Rudolf Heiss, se dio cuenta y empezaron a estudiar que el diencéfalo tiene un núcleo que es capaz de activar la respuesta de calma y serenidad. Este oftalmólogo suizo viajó al templo de Dharamsala en el Tíbet y empezó a verificar y hacer estudios y empezar a aplicar la técnica que utilizaban los monjes de meditación en este templo en el Tíbet. Y cuando lo trajo la técnica, la aprendió y la empezó a estudiar, efectivamente verificó que la activación del diencéfalo, cuando se activa, pues nos mantenemos alerta, pero si empezamos a practicar mindfulness y técnicas de meditación, para centrarnos en el aquí y en el ahora, se despierta una calma y una serenidad. Esto está estudiado, reitero, desde 1949 por este doctor que fue Premio Nobel de Medicina por los estudios con el diencéfalo. ¿Qué más han encontrado a través de la práctica y las investigaciones de mindfulness en el cerebro? Encontraron que con la práctica constante y de tiempo, incluso ya tienen algunos tiempos que les voy a mencionar más adelante, se ha visto que hay un impacto en cuanto puede haber un engrosamiento del área prefrontal, medial y de la ínsula. Son áreas cerebrales que están asociadas sobre todo a lo que ya les había mencionado también, a esa sensación de calma y de paz. Reitero, con estas técnicas se ha estudiado que efectivamente se activan áreas cerebrales y empieza a haber inmediatamente una sensación de calma y paz. Incluso con estas técnicas empieza a haber una mayor concentración de sustancia gris en ciertas áreas cerebrales que tienen que ver directamente con la memoria, el aprendizaje y sobre todo el control y la regulación de nuestras emociones. Es decir, ¿qué significa? Que el mindfulness puede impactar, está estudiado ya, en incrementar nuestra memoria, mejorar el aprendizaje y regular nuestras emociones. Como vamos a ver más adelante en cuanto a los tiempos, no es magia como cualquier disciplina, ejercicio, por ejemplo, en este caso es un ejercicio mental, va directamente relacionada al tiempo que dediquemos a ello para poder ver este impacto positivo en estas funciones cerebrales. Ya podemos ahora sí entender por qué al final de cuentas se le hace toda esta mercadotecnia de alguna manera al mindfulness de que va a tener un impacto positivo en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Se utiliza, ya les había mencionado, en psicología, se aplica estas técnicas para los niños incluso.
para que tengan control de sus emociones, mejoren la resiliencia en estos niños. Ya les había mencionado, inicialmente se empezó a estudiar en pacientes, su impacto en pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, entonces se ha visto que mejora ese afrontamiento en personas que son, que están enfermas. Es fundamental para el estrés, lo han cuantificado, una persona que empieza a meditar, de hecho lo han hecho in situ, determinado tiempo de meditación y ven cómo bajan sus niveles de cortisol, obviamente con programas rigurosos científicos, una muestra antes de iniciar la meditación y después, ¿no? Y bajan los niveles de del cortisol en nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente mejoran los niveles de ansiedad, concentración, memoria. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado esas áreas que mejoran e impactan directamente desde el momento que empezamos a practicar el mindfulness. Y el manejo del dolor, como ya les había comentado, ¿no? Se continúan, obviamente, y les he mencionado muchas áreas cerebrales, otras más que han encontrado, las conexiones entre la amígdala. De una forma muy simple, la amígdala es un área que controla las emociones, incluso el apetito. La amígdala es un área cerebral que tiene esas funciones muy importantes, ¿no? La corteza prefrontal, sobre todo el tomar decisiones, el análisis de la realidad, el relacionarlos con los demás, exclusivamente de la corteza prefrontal. Entonces, una persona que empieza a practicar mindfulness empieza a serenar esta función y sobre todo la conexión que está, la comunicación que tiene la amígdala con la corteza prefrontal. Por lo tanto, hay un efecto. Empieza a regular lo que son pensamientos, emociones y obviamente, por lo tanto, nuestras acciones, ¿no? Estas áreas están relacionadas directamente a estrés, a control de estrés y ansiedad. Entonces, podemos ver, y quizás en otra entrega hay muchas percepciones erróneas en cuanto al mindfulness, ¿no? Ahorita yo les voy a mencionar algo. Mindfulness no es igual a meditación, sino que mindfulness echa mano o utiliza meditación, yoga, técnicas de respiración, la oración, incluso, todas estas prácticas nos llevan a mindfulness. Mindfulness es un estado, como les había mencionado al inicio, que simplemente significa atención plena en el aquí y en el ahora. Entonces, les reitero, no es lo mismo, sino que echa manos de cualquiera de estas técnicas, ¿no? Entonces, y que obviamente van a impactar pues en una mejora de nuestra fisiología corporal, mente, emociones, entre otros, ¿no? Esto es uno de los efectos. Todo esto está estudiado, de hecho, está tomado de algunos artículos médicos al respecto de investigación, donde dice, bueno, llega un momento en el cual tú empiezas a practicar mindfulness y empiezas a darte cuenta de decir, bueno, finalmente, si yo estoy creando pensamientos, existe un observador, se llama, ¿no? O el observador que puede ver los pensamientos. Por lo tanto, yo no soy los pensamientos, yo no soy las emociones. A esto se refiere que el observador ve en cuanto le acontece a la misma persona, ¿no? Pero es, en términos simples, decir, si yo puedo estar verificando que tengo pensamientos buenos, malos, porque tendemos a clasificarlos, eh, podemos deducir de forma muy, muy simple, obviamente hay estudios muy profundos de esto, que somos observadores de nuestros pensamientos y por lo tanto podemos de alguna manera ser conscientes de pensamientos, emociones y empezar a controlarlo, ¿no? Con este tipo de tecnologías.
lo que ya les había aquí mencionado. Diferentes técnicas nos pueden permitir alcanzar mindfulness. Yoga, diversas técnicas de meditación, respiración consciente, el escaneo corporal, que no es otra técnica de precisamente estar en calma 5 o 10 minutos y empezar a verificar cómo está mi cuello, mi posición corporal, ser simplemente consciente de ello, ¿no? Ese escaneo corporal, el simple hecho de ahorita todos estamos sentados, podemos estar sentados en una silla cómoda, mullida, ¿no? Muy suave, otros en una banca. Entonces, el simple hecho de quizás dejar de poner atención y 10 segundos, decir, bueno, realmente cómo está mi posición corporal, estoy agachado, me duele el cuello, estoy en una posición cómoda, nos está en ese momento centrando en el aquí y en el ahora, ¿no? Por lo tanto, reitero, el mindfulness es un estado que se alcanza a través de la meditación. No es que la meditación como tal sea igual a mindfulness. Sin lugar a dudas, si se los mencioné desde el inicio, ya podemos hablar que efectivamente el mindfulness no es más que llevarnos a través de esta práctica en un profundo estado de conciencia. Obviamente es lo esperable y los resultados para que con la práctica constante nosotros podamos aprender a relajarlos. Vamos a ver más adelante que, como les mencionaba al inicio, muchas personas creen que se requiere un espacio con incienso o música especial. Será lo ideal, obviamente, practicarlo en algún lugar, en nuestra casa. No vamos a poder hacerlo a nivel laboral, ¿verdad? Pero sí hay técnicas muy sencillas que nos pueden permitir que nuestra conciencia se relaje, veamos las situaciones sin juicios, es decir, que nos libremos un poco, porque ya les había mencionado, con mindfulness se empieza a apagar ciertas áreas del cerebro que emiten juicios, esto es bueno y malo, sino simplemente se empiezan a apagar y simplemente estoy viviendo esta situación o estoy sentado en este lugar o estoy comiendo lo que estoy comiendo sin hacer juicios al respecto, ¿no? Y obviamente impacta en un control de sentimientos y pensamientos. Fíjense, muy interesante, ¿no? René Descartes, esta frase, el padre de la filosofía moderna, ¿no? Se le atribuye a él que dijo, mi vida estuvo llena de desgracias, ¿no? Muchas de las cuales jamás sucedieron, ¿no? ¿Por qué? Está relacionado a esto, ¿no? Nuestra mente es adicta a estar viajando al futuro o al pasado. Tenemos que hacerlo, como vemos ciertas áreas cerebrales, corticales, tálamo corticales. Sí, tenemos que prever riesgos, prever el futuro, cuestiones financieras, laborales, etcétera. Pero en ese estar pensando siempre quizás en el futuro, en el pasado, a veces empezamos a crearnos ideas, ¿no? No, y si no me funciona, y si el negocio quiebra, y si me corren, y si llego tarde, y voy a tener y estamos imaginando en vez de actuar y centrarnos simplemente en el presente. Eh, Les mencionaba, y vamos a ver un poquito más adelante, que existen dos formas de en un momento dado practicar mindfulness, que puede ser formar o informal. Y simplemente la que no es de forma formal, pues con 30 minutos diarios, si se practica, alguien va a decir, oye, no tengo 30 minutos al día. Perfecto. Inicia con 3 a 5 minutos al momento de despertar o al momento de antes de dormir, que vendría siendo para todos lo que menciona aquí, un momento tranquilo del día, ¿no? Justo después de despertar, ¿sabes qué? Voy a hacer una práctica de mindfulness, ¿no? Que puedo utilizar quizás respiración,
para centrarme en el aquí y en el ahora. O quizás al momento de acostarme, aquí se menciona a aquellos que tuvieran quizás la posibilidad después de comer, de hacer alguna práctica, pero vamos a ver que incluso el comer puede ser una práctica de mindfulness. Lo ideal, como les había dicho, es un sitio relajado que busquemos en nuestra casa, en algún otro lugar, donde podamos hacer una práctica de mindfulness, bien sea incluso, aquí se menciona en la oficina, en el aire, en un parque, en el jardín, el lugar realmente no importa, ¿no? De forma ideal, nuevamente, pues se busca que sea una ropa y posturas cómodas. Hay muchas técnicas. Aquí es, digamos, que lo más estructural. Mantente sentado, con la espalda recta y demás, pero vamos a ver más adelante la practicidad de este tipo de técnicas que podemos hacerlas en cualquier lugar. Algo que es muy importante y como podemos intuir es el control de la respiración. No adentraré mucho, pero también en estudios en diversas universidades está demostrado, cuantificado, que el control y el hacernos conscientes de nuestra respiración disminuye nuestra actividad mental en cualquier ser humano. Si una persona se hace consciente en cualquier momento, en cualquier lugar, de su respiración, inmediatamente la velocidad de esos 60,000 pensamientos que creamos al día van a empezar a disminuir. Y obviamente existen muchas técnicas, pero es tan sencilla de quizás cerrar nuestros ojos, escuchar o simplemente percibir cómo entra el aire y sale. Si alguien lo hace, lo realiza y está consciente de su respiración 10 minutos, inmediatamente va a empezar a disminuir su nivel de cortisol. Está cuantificado, está estudiado. Obviamente, si lo practica durante 5 minutos o 10 o 15, obviamente el efecto va a ser mucho mayor y mucho más palpable en nuestro propio cuerpo, ¿no? Eh, Uno de los lineamientos del mindfulness, como ya les había mencionado, es tratar de tener, dice aquí, una actitud neutral ante nuestros pensamientos y emociones. Es decir, centrarnos, alguien puede estar molesto porque se le atravesaron en el tráfico, acaba de discutir con un jefe, acaba de discutir con un compañero, pero es simplemente tomarse 5 minutos y decir, ok, ¿cómo se siente la emoción que estoy sintiendo? Enojo, ira, ¿qué estoy sintiendo? Y en ese momento, el solo hecho de identificar esa emoción, alguien podría decir, no, pero es que entonces la voy a potenciar porque me estoy... No, 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 no. No es así. Reitero, el hecho de centrarse activa áreas cerebrales donde nos van a empezar a permitir observar, ser unos observadores de nuestros pensamientos o nuestras emociones. Y la idea es no juzgarlo, ¿no? Decir, oye, estoy sintiendo ira, enojo, impaciencia, pero, y eso es malo. No, 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 es simplemente aceptar que en ese momento ese es mi pensamiento, esa es mi emoción y ese es el estado en el que me encuentro. Cuando alguien empieza a hacer eso, en ese momento corren los pensamientos y la emoción, cualesquiera que ésta sea, sobre todo si es una emoción no deseable, pues empieza a disminuir obviamente, ¿no? Lo que les estoy mencionando, la importancia de detectar y ser consciente de este estrés que obviamente todos lo tenemos todos los días, pues si no entramos en esa conciencia, que es lo que utiliza la técnica de psicología y psiquiatría, lo que va a hacer es entrenar a un trabajador,
o a cualquier persona que llegue, es decir, hazte consciente de qué te ocasiona estrés, porque si no empiezas a trabajar y utilizar este tipo de técnicas, muy probablemente puedes llegar a depresión, ansiedad o incluso un síndrome de burnout. Sin lugar a dudas, tenemos que empezar, quien quiera practicarlo y ver los efectos. Aquí les menciono, ¿no? Les hablaba de los tiempos, ¿no? Hay quien dice que con 30 minutos ya incluso afecta, por ejemplo, nuestras células y lo que es ese ritmo cerebral, ¿no? 62 minutos diarios cambia, fíjese, con 62 minutos diarios cambia la cantidad de materia gris, se los había mencionado en una diapositiva anterior, a nivel cerebral, ¿no? Entonces, tiene muchos efectos que ya están cuantificados y como casi siempre se está estudiado, durante 21 días, si se empieza a practicar, vamos a empezar a ver los efectos en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, Desde 3 minutos, 11 minutos, 22, 31, 62, 2 horas, ¿no? Cómo ya está estudiado, cuantificado, de que va a impactar de forma positiva en nuestra fisiología corporal. Aquí es bien importante, todos, y es importante mencionarlo, porque es algo que detectan los psicólogos. Todos tenemos un refugio, se menciona acá, ¿no? Que en ocasiones ese refugio alguien puede ser, y ¿a qué me refiero? Pues Netflix, ¿no? Y que dicen, o alguna plataforma cualesquiera que ésta sea, donde dicen, bueno, sí, quiero distraerme, pero si ese es su refugio todos los días, pues quizás lo que va a hacer es que va a ser engañoso, porque lo único que va a hacer es que va de alguna manera a anestesiar algunas emociones o algo que no queremos afrontar en nuestra vida. Y por lo tanto, no vamos a ver beneficios como podría ser el aplicar una técnica como el mindfulness, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionarlo porque alguien puede, quizás su refugio sea una copa de vino o más, alguna plataforma de series, de películas. Entonces, pero esto finalmente no nos va a centrar en el presente, solamente es un tipo de anestesia que podemos utilizar, ¿no? En esta misma línea de pensamiento, el Dalai Lama menciona una frase muy interesante, ¿no? Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro es mañana. Por lo tanto, hoy es el ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir. Redunda en lo mismo en esta filosofía oriental de la importancia de estar en el presente y quizás no desgastar nuestra energía, sobre todo mental, de estar en el futuro y en el pasado. Obviamente esto no implica o, el no programar nuestra vida y tener metas, objetivos que alcanzar y luchar por ellos. Pero reitero, si los estudios dicen que tenemos 60,000 pensamientos y el 90% de estos están redundando en lo mismo, es un desgaste. Recordemos que nuestro cerebro, de todo lo que consumimos, nuestro cerebro requiere el 25% de la glucosa que consumimos a través de los alimentos. Es decir, es un órgano que requiere una gran energía y si lo estamos utilizando para bucles mentales y 70% de esos bucles mentales son pensamientos negativos, obviamente tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Los beneficios que están cuantificados del mindfulness, ¿no? Ya se los he mencionado, aquí se los cito nuevamente: mejor control y la gestión emocional, mejora de la capacidad de la concentración, mejora en la memoria, aumento en la relajación, reducción del insomnio. Esto es bien importante. En Estados Unidos
cerca del 40% de la población en Estados Unidos toma medicamentos para combatir el insomnio. Recordemos que son alrededor de 333 millones de norteamericanos, y el 40% utiliza medicamentos para poder dormir. Son una cantidad impresionante de personas, y realmente podían evitar el uso de sustancias, de medicamentos ansiolíticos, empezando a practicar una técnica que no tiene costo alguno y que obviamente está demostrado que tiene efectos positivos, ¿no? Controla el estrés y la ansiedad, disminuye los niveles de cortisol, que por excelencia es una hormona del estrés, reduce la presión arterial, incrementa impacta positivamente en la creatividad, ¿no? Y obviamente, pues, el autoconocimiento, ¿no? De dónde estamos parados, ¿no? Igual redunda en lo mismo de cómo ya se ha estudiado cómo impacta y qué áreas de forma positiva de nuestro cerebro. Eh, Obviamente todo eso, pues con el simple hecho de centrarnos en el aquí y en el ahora, es progresivo como cualquier tipo de disciplina. Y incluso, por ejemplo, ahorita, créanme que creo que muchos hemos sido víctimas de la pandemia, y y hemos sufrido contagios, y todos saben que muchos de los efectos de esta enfermedad cuando nos contagiamos impacta negativamente nuestra memoria, dificultad para recordar algunas palabras, nombres, incluso de objetos. Hay gente que se le incrementó el estar disperso y no estar concentrado o con atención plena a nivel laboral. Entonces, esta es una excelente herramienta que podemos considerar ir aplicando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues tenemos en el escenario mundial una enfermedad que, como secuelas, entre otras muchas más, es un déficit de atención. Aquí lo único que quiero mostrarles es cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Cuando estamos despiertos, pues estamos en ondas gamma, beta, ¿no? Pero si estamos despiertos, pero estamos practicando una meditación, reitero, esto la ciencia lo ha estudiado, lo ha avalado, con el solo hecho de practicar una meditación, un momento de meditación diariamente, son las columnas moradas, entramos nuestro cerebro en ondas alfa y teta, que como pueden ver la línea de la izquierda es de menor frecuencia, es decir, se hacen ondas más lentas, ¿no? Y cuando estamos dormidos, pues obviamente nuestro cerebro está descansando, se está recuperando y está en ondas delta, ¿no? Entonces, esto está estudiado, técnicas de meditación, técnicas de relajación, impacta directamente en la velocidad de nuestro cerebro, ¿no? Eh, También les había citado el incremento de la materia gris con estas técnicas. Se ha visto no solamente incremento de la materia gris, es decir, que va a impactar en memoria, en capacidad intuitiva, creativa, sino también memoria y aprendizaje, porque impacta en estas áreas de hipocampo, corteza cerebral. La calma y serenidad, que ya les había mencionado en múltiples ocasiones. Impacta, obviamente, ya les comentaba, en mejorar el insomnio. Muchos autores, muchos científicos lo han estudiado específicamente de cómo impacta en nuestras áreas corticales para mejorar nuestra capacidad y nuestra profundidad en el sueño. Ya les había dicho, el cortisol se reduce de forma importante
obviamente más cortisol se va a reducir independientemente de las situaciones de estrés que estemos viviendo, si nos mantenemos con atención plena, ¿no? Disminuye, esto es muy importante, en nuestro país, cerca del 48%, 46% de nuestro país padecen diabetes y generalmente un porcentaje menor presenta hipertensión arterial. Entonces, vaya que está estudiado, sobre todo en la Universidad de Massachusetts, de cómo el mindfulness puede impactar y empiezan a reducir nuestra tensión arterial al practicar alguna técnica de estas, ¿no? Aquí, ya siendo un poquito más prácticos, son 4 pilares de la práctica del mindfulness, ¿no? El ser consciente, el observar, el aceptar y el no juzgar. ¿Qué significa? En este momento, por ejemplo, ustedes están escuchando esta conferencia y tenemos que de alguna manera estar centrados, ¿no? Algunos quizás, oye, ya tengo hambre, ahorita tengo que ir a recoger a los niños y sí, ya está programado eso, pero si ustedes se centran en lo que están escuchando, en lo que están, su posición corporal y demás, están en el aquí y en el ahora, ese simple hecho de mantener una atención plena va a empezar a reducir los niveles de cortisol que se van a disparar cuando tengan que salir por los chicos o tengan que ir a comprar el súper o quizás cumplir alguna tarea laboral, ¿no? Entonces, esto en términos generales. Aquí viene algo importante que dice, hay que experimentar, ¿no? Mantener esa actitud de mente abierta para buscar nuevas opciones. En este caso, si alguien no practica ningún tipo de meditación y demás, y cree, como les mencionaba al inicio, que es una técnica que puede ser peligrosa, que tiene relación a algunos aspectos de tipo espiritual o religioso, no tienen nada que ver. Finalmente es una práctica que, como ya les mencioné, es funcional y que solamente nosotros podemos aplicar de forma diaria, ¿no? Aquí, como cualquier práctica, ser pacientes. Habrá quien dice, oye, pues ya lo practicé ahorita 5 minutos y no sentí nada, ¿no? Pero ¿qué tal si lo empiezas a practicar 5 minutos diarios al despertar, al acostarse, ¿no? Eh, Aquí, obviamente, esto es un poquito más para los que van encaminados a decidirse, es decir, lo voy a practicar quizás de una forma más formal y estar verificando cómo mi cuerpo va a empezar a reaccionar y qué cambios voy a empezar a tener en lo mismo, ¿no? Lo que les decía, una práctica formal y una informal. La formal, pues, establecen, de acuerdo a estos programas que les había mencionado, que fue el programa inicial de reducción del estrés y terapia cognitiva, basado en el mindfulness, establece que si lo quieres practicar de forma formal, tienes que tener un guía y lo debes de practicar 45 minutos al día, ¿no? Entonces, implicaría una disciplina al respecto. Pero nos queda también una práctica informal, que significa pues simplemente que podemos hacerlo, lo que les mencionaba, el estar consciente. Ahorita ustedes pueden practicar mindfulness en estar plenamente conscientes, lo que escuchan, eh, eh, sentir su cuerpo sin hacer mayores juicios, ¿no? El hacer eso, están bajando sus niveles de cortisol. Eh, Obviamente, les había dicho, hay disciplinas médicas que ya lo han estudiado como programas ya bien preestablecidos para reducción del estrés. Incluso hay otro que se llama terapia cognitiva basada en la conciencia plena, ¿no? Que de igual forma hace una combinación tanto de práctica formal como la informal. Existen todavía más programas
como la dialéctica conductual, esa lo utilizan mucho los psicólogos, y la terapia de aceptación y compromiso, que requiere solamente una práctica informal, una práctica con un terapeuta, o simplemente nosotros al ir entendiendo y al ir conociendo un poquito más del mindfulness, podemos empezar a practicarlo con sus efectos positivos que hemos mencionado hasta la saciedad. Eh, Aquí hay quienes mencionan que desde el inicio hay que buscar una guía, ¿no? En la actualidad hay muchos videos al respecto, pero y que nos van a enumerar eh, cuáles son los pasos para empezar a practicar mindfulness, ¿no? De entrada, conocer y comprender la técnica. El objetivo de esta plática es que tengan un conocimiento básico de cómo funciona, qué es, qué no es el mindfulness. De preferencia, buscar un espacio para practicarlo, empezar con ejercicios los más sencillos. Obviamente, esto puede ir incrementándose con los consiguientes efectos positivos, pero lo ideal, pues, practicarlo de forma diaria, ¿no? También en muchas empresas, sobre todo transnacionales, dedican y permiten un espacio, le llaman pausa laboral. En algunas instituciones, incluso en nuestro país, se utiliza y se practica, sobre todo impulsadas por las áreas sindicales. ¿Por qué? Porque se ha visto definitivamente que impacta en la efectividad, productividad de nuestros trabajadores. En otros niveles, en transnacionales, le llaman mindfulness corporativo, e incluso se les dan talleres y terapias del mindfulness. ¿Por qué? Porque se ha visto que impacta en la productividad, existen menores conflictos interpersonales, por ende y por lógica, manejo del estrés, y permite que el ambiente laboral sea un poquito más cómodo para todos, ¿no? Áreas administrativas y demás. Entonces, hay programas, reitero, en empresas que trabajan muchísimo con este tipo de técnicas para beneficiar a los trabajadores y por ende beneficiarse como empresas, ¿no? Hay diversos estudios que manejan, imagínense esto, este reporte, ¿no? 76% de los trabajadores experimentan agotamiento en el lugar de trabajo. Yo ya se los había mencionado cuando les había dado las pláticas del síndrome de burnout, eh, y generalmente de cómo impacta a veces el estrés laboral, la mala gestión de nuestras emociones, en ir caminando hacia depresión, ansiedad o síndrome de burnout. Aquí en este reporte indica que el 63% de los trabajadores pueden llegar a presentar ausencias laborales por este estrés, ¿no? Si no se implementan de alguna manera de forma responsable. Recordemos que yo les mencionaba y hacía mucho hincapié en el síndrome de burnout, que la definición es, dice, una mala gestión emocional, mala gestión del estrés. ¿Quién es responsable de controlar su estrés, sus emociones? El trabajador, nosotros mismos, para ser más eficientes y productivos en nuestra área laboral, ¿no? Les he mencionado, pero bueno, solamente les muestro de cómo, sobre todo a nivel laboral, el que nuestros trabajadores pudieran tener un momento de pausa laboral y quizás utilizarla en este tipo de técnicas, ¿no? Ya está estudiado, les había comentado, que incorporan empresas la práctica del mindfulness, y que obviamente es un área muy importante porque
ocupa una gran parte de nuestro tiempo y va a impactar el que alguien tome conciencia de estas prácticas, combatir el estrés en las relaciones laborales. Incluso se ha visto que desarrollan, aquí viene este sociólogo que ha estudiado muchísimo, Highland, desde aquí menciona cómo desde el 2010 ha hecho muchos reportes, incluso desarrolla el liderazgo, este tipo de prácticas, incrementa el compromiso en nuestros colaboradores, hay mayor flexibilidad o plasticidad para hacer frente al cambio, incluso impacta en la motivación laboral, ¿no? Y aquí hay quienes han hecho parte de estos estudios de cómo analizan en las empresas cómo puede impactar el mindfulness. Pues obviamente menciona aquí trabajo con mindfulness sin la práctica, ¿no? Aquí este es uno de los ejercicios más básicos y quienes practican alguna técnica de meditación para alcanzar un estado de mindfulness, le llaman el ejercicio de la pasa, ¿no? Normalmente los seres humanos, no sé, igual le pudieron haber llamado la técnica del cacahuate o no sé, ¿no? Del snack. Eh, pero este es un ejemplo clásico, ¿no? Que dicen, bueno, normalmente comemos las pasas a puños, estamos haciendo cualquier otra cosa, pero quizás, imagínense, hoy, el día de hoy, después de comer, alguien simplemente dice, bueno, hoy voy a hacer una práctica de mindfulness, ¿no? Sostengo la pasa, ¿no? Entre mis dedos, dice, como si fuera la primera vez que veo una pasa, ¿no? Obviamente todos hemos visto una, ¿no? Empezar a observar los detalles, ¿no? El color, sus pliegues, la forma, el tamaño, ¿no? Tocar, tratar de tocar, sentir esas pequeñas arrugas que tiene normalmente por definición una pasa, ¿no? El apretarla, percibir si existe algún olor en ella, colocarla en la boca, ¿no? Y verificar la sensación que nos produce, si es ácida, si inmediatamente, que generalmente alguien que lo haga esta técnica va a percibir cómo sale la saliva inmediatamente de las glándulas salivales y siente ese sabor tan exclusivo de una pasa, ¿no? Y después empezar a morderla de forma lenta, y empezar a percibir eso. Estamos hablando que es una simple pasa y verificar nuestro cuerpo si nos sentimos, y créanme que si lo hacen con una pasa o con cualquier alimento que consuman hoy al inicio de su comida o al final, durante 2 minutos, de verdad van a empezar a ver cómo de forma sin esperarlo va a haber una como sensación de paz y de tranquilidad con una técnica tan sencilla, ¿no? Por lo tanto, esto es un simple ejemplo de cómo podemos hacerlo. Hay otras técnicas, obviamente, como ya les mencionaba y quizás en otra entrega, podremos adentrarnos en técnicas informales, pero que son muchísimo más prácticas, con mayor impacto, como el simple hecho de concentrarnos en nuestra respiración, que son técnicas muy utilizadas por psicólogos, por psiquiatras en terapia, que lo único que hacen es enseñarle al paciente o quien esté acudiendo en ese momento para después lo replique en su hogar, en su oficina, en su área laboral, en el automóvil, y empezar a impactar de forma positiva en nuestro cuerpo. Pues bueno, mantengan la calma y les agradezco muchísimo por su atención. Espero sea algo positivo el conocer un poquito más de esta técnica, empezar a ubicarla, que es algo accesible, no es nada de corte religioso y demás, pero que como una gran técnica puede funcionar. Me faltó mencionar durante el transcurso de la plática que se han verificado que obviamente una práctica como el mindfulness
incluso alguien, por ejemplo, que practique un aspecto religioso, la oración tiene el mismo efecto, se ha estudiado también, el orar tiene el mismo efecto que hemos verificado a lo largo de esta plática en diferentes áreas del cerebro y también impacta positivamente nuestro cuerpo, ¿no? Pues la verdad es que les agradezco mucho su atención, espero ha sido de su agrado y pues nos veremos próximamente en otra entrega.